Soy Vanessa Altuve, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de los Andes. En esta ocasión voy a hablar sobre la teoría pura del derecho, descrita y desarrollada por Hal Kense. Hal Kense fue el fundador de la teoría pura del derecho. Es uno de los filósofos más seguido y debatido de todos los tiempos. Nace en Praga, Austria, en 1881. Funda la Escuela de Viena, siendo profesor de su propia universidad. Redacta el proyecto constitucional austriaco y fue designado como miembro vitalicio de la Corte Constitucional, donde más tarde fue revocado. Hal Kense comienza a elaborar sus nociones esenciales que le dan lugar a la teoría del derecho y lo considera como una aspiración a la pureza absoluta. En la obra de Kense se distinguen dos grandes vertientes, la teoría del derecho y la teoría del Estado, haciendo hincapié en el problema de la norma jurídica. Entre sus grandes obras tenemos la Teoría General del Estado, publicada en 1925, la Teoría del Derecho, publicada en 1934, y la Teoría General del Derecho, publicada en 1945. Según el método de la teoría de Kelsen, parte de los aportes kantianos. Kelsen comienza por separar el Sein del Soyen. El Sein es el mundo de las relaciones naturales, mientras el Soyen es el mundo de la cultura, del deber ser. Para Kelsen, el ius-positivismo es el conjunto normativo, un sistema de normas y no de hechos naturales. El derecho es una norma y solo una norma. También describe un método normativo y formal, pues Kelsen afirma que es positivo por lo que describe y es normativo por lo que su objeto de estudio son las normas. Según Lino Rodríguez, el derecho y método describe en su libro Derecho y Método, describe la trayectoria de Kelsen en tres etapas. La primera, que va desde 1910 a 1920 con la aplicación sistemática de los principios kantianos. De 1930 a 1950 consolidada su doctrina monodinámica, el cual en 1934 hace la primera publicación de la teoría pura del derecho. En 1960 hasta su muerte en 1973 insiste en la concepción filosófica de su doctrina y se interesa por la lógica formal aplicada al derecho. En las bases fundamentales de su teoría, Kelsen rechaza la posibilidad de un derecho natural o el establecimiento de una escala de valores, pues dice que debe ser exclusivamente la que parte de la legalidad, ya que el derecho natural es metajurídico, no solo por tratarse de normas no positivas, sino por la incapacidad de fundar su validez, ni en un sentido técnico-jurídico, ni del sistema a que éstas pertenecen. Mientras que el ius-positivismo jurídico es una corriente de pensamiento jurídico, cuya principal tesis es la separación de la norma, es la separación de lo moral y del derecho, y que supone un rechazo o una vinculación no lógica entre estas. Esta disciplina lo que estudia es la teoría del derecho y se encarga de la dimensión normativa dentro de la tridimensional jurídica, hecho, norma y valor. Le da igual lo justo o lo injusto, o la aplicación de la norma. El jurista simplemente se limita a acatar lo dictado en ella. El ius-positivismo entiende que el derecho y moral son distintos, dado que el derecho existe con independencia de una fundamentación moral, defendiendo que el objeto de estudio es exclusivamente el derecho positivo y este tiene su origen y desarrollo en una relación directa con determinados fenómenos sociales. Una ley puede ser justa o injusta,
aunque lo deseable es lo primero, pero una ley inmoral no deja de ser una ley. En cuanto a la validez y la eficacia de la norma, distingue 4 aspectos. El primero, que la norma obliga a un determinado comportamiento, a ciertas personas en determinadas circunstancias. El segundo, que la norma sea existente, es decir, que sea vigente. El tercero, que la norma pertenece a un orden jurídico dado y que la norma sea generada de conformidad con los preceptos de otra norma válida. En cuanto a la eficacia, es lo contrario. No es un atributo del derecho en sí, sino un atributo de la conducta real de los hombres. Significa esto que se comportan realmente según las normas y que éstas son realmente aplicadas. Por eso la eficacia es una conducta humana, el cual le atribuye la modalidad de imputación jurídica. Dentro de los principios que consagra la teoría pura, la pureza metódica kelsiana consigue la unidad del conocimiento científico jurídico. En primer lugar, desaparece el dualismo del derecho y el Estado. En segundo lugar, desaparece la antítesis entre derecho objetivo y derecho subjetivo, es decir, que no hay dos derechos, sino que ambos derechos son correlativos entre sí. No hay derecho que no confiera derechos subjetivos, ni derechos subjetivos que no se deriven de una norma. En tercer lugar, se relativiza la diferencia entre creación y aplicación, es decir, se integran en el mismo concepto de norma, y una es general y la otra particular. Se limita el dualismo del derecho nacional o estatal y el derecho internacional. Y por último, se elimina el dualismo de derecho nacional y derecho internacional, que son dos sistemas jurídicos, que no son dos sistemas jurídicos independientes, sino un único sistema universal y unitario. La norma jurídica dice que deriva de otra norma. Según la teoría de Kelsen, le atribuye la jerarquía a las normas en peldaños, lo que le atribuye la validez a cada norma que vendría sustentada por otra norma de rango superior, y así sucesivamente hasta la norma fundamental. De esta manera se formaría un ordenamiento jurídico coherente. Dentro de las críticas a esta teoría comienzan con la aparición o la llegada democrática del poder estatal alemán, posteriormente de las ondas nazis, ya que según Kelsen eran actos jurídicamente legales en su ordenamiento jurídico como cualquier otra norma defendida por Kelsen. Al cabo de los años, Kelsen tuvo que finalmente aceptar una excepción de la pureza con el principio de efectividad del derecho, en virtud del cual le interesa constatar cómo inciden el derecho, la ideología, el poder, la economía y la realidad social. Estos responden a una necesidad sociológica, por cuanto el derecho es un instrumento que el hombre crea para la organización de un mejor régimen de convivencia, cuyo objeto es tener en consideración las exigencias éticas y sociales. Deduciendo de esta manera que el pensamiento humano cumple una función rectora, no obstante, el derecho no fluye de él, sino de la secuencia que se establece necesariamente entre la persona y la comunidad social. Esto ha sido todo mi tema, espero haya sido de su entendimiento.